Por Pues favor. buenas noches a todos. Bienvenidos a esta psicocharla CENIT y Café Psicológico. Mi nombre es Tamara Moscona. Bueno, pues yo también soy psicóloga de parte del Ibero, como aquí muchos que son fieles del Ibero. Soy también orientadora vocacional, justo trabajo con Héctor también, pero llevaré aquí a cabo la moderación de la charla. ¿De qué forma me ayuda un experto a descubrir mi vocación? Con nuestros invitados que en un momento les voy a presentar. Y bueno, como saben, todos los que se han metido en esta plática es algo muy importante que tal vez no consideramos tanto, porque sabemos que existe esta parte de orientación vocacional, pero no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo nos pueden guiar y si realmente alguien lo necesita y cuál es la diferencia de tener una orientación vocacional correcta o no. Bueno, les presento a nuestros presentadores hoy. Les presento primero a Laura Granado Cervantes. Ella estudió la licenciatura en Psicología por la Universidad Iberoamericana, es maestra en Educación por la Universidad de Anáhuac, creadora de Vox Orientación Vocacional, enfocada a evaluación psicodiagnóstica y es socia de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación, AMPO. Y les presento también a Héctor Hugo Rojas Hormigo, el cual es el director de CENIT, que es una empresa enfocada a la evaluación psicológica, y también es docente universitario, tanto en el TEC de Monterrey como también en la Universidad Iberoamericana. Sin más por el momento, les doy la palabra a los presentadores y espero que disfruten mucho de esta charla. Muchas gracias, Tami. Buenas noches. Vamos a empezar ahora. Muchas gracias, Tami, por la moderación. Muchas gracias a Laura por aceptar la invitación de CENIT. Nos va a hacer Laura el favor de poner la presentación para poder comenzar. Aquí vamos y ahí vamos. Y todo listo. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes, noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí participar en esta plática de este tema que me apasiona y me encanta, que es la orientación vocacional. Entonces, bueno, como nos comentaba Tamara, que es nuestra moderadora, la pregunta de partida es, ¿de qué forma me ayuda un experto a descubrir mi vocación? Y nuestra primera pregunta... Aquí está. Nuestra primera pregunta, que es el punto de partida del día de hoy, es ¿qué es vocación? Seguramente muchos ya habrán escuchado algunas definiciones o habrán leído algo al respecto. Yo aquí traigo algunas definiciones que son importantes para considerar. Y para empezar, bueno, viene del latín vocatio, que es acción de llamar. Es una inclinación a un estado, una profesión o una carrera, según la RAE. Y también nos comenta Ana Cobos que es una voz interna que emerge y señala el camino a seguir. Es una voz propia que hay que encontrar, que descubrir, para que esta misma voz de nosotros mismos nos diga hacia dónde caminar. Otra definición que también me gusta es el conjunto de motivos e intereses. ¿Qué te motiva? ¿Qué te interesa? ¿Qué te hace que te muevas? Y que nos orienta a aquello a lo que queremos ser y hacer. Y que también contempla oportunidades y limitaciones de la realidad. Entonces, bueno, estas son nuestras definiciones. Cuando nosotros comenzamos un proceso de orientación vocacional, es una de las preguntas básicas que nos hacemos. Es una de las inquietudes para poder arrancar nuestro proceso y acompañar a nuestro evaluado o nuestra evaluada para saber cuál es su vocación. Hay personas que no lo saben, o hay personas que lo saben, pero no saben qué hacer con eso. En cualquiera de esas situaciones, lo importante es hacer un alto en el camino. Es dedicar este tiempo, dedicar un espacio para poder analizar y cuestionarte. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Hacia dónde vas? Entonces, bueno, aprovechando que tenemos un chat, me gustaría preguntarles y que aquí nos comentaran,
si ustedes saben cuál es su vocación y si la saben, cuándo la descubrieron. Y si no la saben, simplemente que nos contesten con un no, ¿no? Muy bien. Pues en muchas ocasiones nos toca escoger y me parece que somos afortunados cuando decidimos a qué nos vamos a dedicar, sea oficio o sea una profesión. Y eso puede venir desde la familia o puede venir desde esta voz interna que nos decía Laura. Sí es significativo, grande, el número de personas que se dedican a lo que pueden. Y entonces, pues ahí viene una serie de frustraciones y pues una cuestión muy fuerte en cuanto a una insatisfacción en la vida, porque imagínense ustedes pasar por lo menos, si por lo menos la tercera parte de las 24 horas las pasamos en el trabajo, y que esa tercera parte de nuestra vida nos la pasemos con enojos y haciendo algo que no nos gusta, etcétera, pues la verdad puede ser terrible. Entonces, pues aquí están estas cuestiones de poder hacer lo que nosotros hagamos, lo que nosotros nos gusta realmente hacer. Ahí tienes algunas respuestas ya a tu interrogante, Lau. Tami, ¿nos puedes ayudar a leerlas? Porque Claro, no sé si... vamos, Sí, gracias. vamos primero empezando con Cristila Tamagnan. Comenta que sí, lo descubrió hace 4 años llegando a México. La maestra Yasmín dice que a los 10 años lo descubrió, que empezó a viajar y estudió turismo, que le encanta ver a las personas felices en sus viajes. Ale, gracias también por comentar y dice que gracias por la charla. Estudió psicología y bueno, a los 16 años le interesa entender los motivos del comportamiento humano. Y tenemos un último comentario por ahora que es de Adriana, que dice que ella no sabe. Muy bien. Okay. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero retomar también esta foto que incluimos en esta primer diapositiva de un equipo de doctores que están trabajando, ¿no? Y aquí platicarles que a veces llegan al consultorio refiriendo tener un gusto, una inclinación, por ejemplo, por medicina. Es una carrera que llama mucho la atención y más adelante platicaremos un poquito por qué. Pero llama mucho la atención y una de las razones, en un caso que tuve, me dijo, es que hay una serie que me encanta y es de doctores. Entonces, por eso quiero dedicarme a eso, ¿no? Me encanta, me apasiona, lo veo y no puedo dejar de ver ese programa. Entonces, pues muy válido el origen, ¿no? Este posible llamado. Y la idea es explorar más, ¿no? Porque simplemente no es una serie nada más, por lo que hay que tomar una decisión. Hay que considerar, por ejemplo, la carrera de medicina requiere una vocación de servicio profunda, un aprendizaje autodirigido y un autocontrol enorme, también una capacidad de trabajo bajo presión durante tiempos prolongados, ¿no? Entonces, más allá de lo que a veces vemos en la tele, una serie, una película, hay que saber más, ¿no? Entonces, bueno. Nuestra siguiente pregunta a contestar es, ¿qué es orientación vocacional? ¿No? Nosotros que estamos involucrados en este tema, pues es una palabra clave, ¿no? Que utilizamos, que ponemos hashtag en Facebook, en Instagram. Y realmente lo que me gustaría compartirles es un poquito más a profundidad qué significa. ¿Qué significa estos procesos que hacemos para ayudar a la elección y el desarrollo profesional de nuestras evaluadas y evaluados que buscan nuestro apoyo? Entonces, como tal es un proceso, son una serie de pasos para poder lograr este objetivo. Y bueno, depende cada asesor, cada orientador, puede aumentar pasos, pero estos 5 son básicos, ¿no? Partiendo de las entrevistas.
Y entrevistas también se pueden hacer diferentes tipos de entrevista. Mínimo contemplaríamos una entrevista inicial para recabar datos generales, datos laborales si es que la persona ha trabajado, datos académicos, cuáles son sus hobbies, cuáles son sus pasatiempos y claro, también preguntar qué carrera o qué carreras te interesan y por qué, ¿no? También otra entrevista que es muy útil es una entrevista profunda, una entrevista vocacional para explorar más a detalle por qué le interesa esa carrera, de dónde viene esa inquietud, quién de la familia se dedica a eso, qué expectativas tiene, etc. Y una tercera entrevista que se puede hacer, tal vez esta no sea tan común, es una entrevista dimensional o entrevista por competencias, también llamada entrevista situacional. Y esta entrevista nos sirve para poder evaluar ciertas competencias, normalmente se evalúan de 4 a 6, y saber un poquito más sobre qué esquemas de aprendizaje, estilos de aprendizaje tiene la persona, cómo está su orientación al logro, cómo trabaja en equipo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es un primer paso clave, hacer entrevistas. La siguiente fase es realizar entrevistas psicológicas, evaluaciones psicológicas, disculpa. Las evaluaciones sí se recomienda que sean por parte de un psicólogo, porque nosotros tenemos la preparación para hacer estas evaluaciones diagnósticas y básicamente en lo que nos enfocamos es evaluar algunos aspectos, por ejemplo, personalidad, por ejemplo, valores, igual que qué motiva a la persona, a qué le da valor, cuestiones de capacidades intelectuales y, por supuesto, cuestiones de intereses vocacionales, ¿no? Entonces, básicamente, esos serían las evaluaciones de punto de partida, aunque también cada psicólogo puede elegir qué pruebas puede hacer, qué batería va a integrar su evaluación. La integración del caso es un paso básico porque no basta con aplicar una evaluación y sacar un resultado. Es importante poner sobre la mesa todas las evaluaciones y ver de qué forma se están mostrando estos hilos vocacionales o estos hilos conductores para poder más adelante tomar una decisión. Con esto se elabora un reporte y se entrega resultados a los evaluados o evaluadas. Muy bien, así que ¿se acuerdan que nuestra plática tiene que ver con la manera en que podemos escoger a un experto para que nos ayude en la orientación vocacional? Bueno, pues aquí tenemos un primer paso, que puedan ustedes preguntarle a la persona con la que van a acudir que se lleven a cabo estos pasos. De repente no hay reporte escrito. Ah, caray, pues ¿cómo, no? ¿Qué pasó ahí? O te lo mandan por mail y ya no hay una retroalimentación en vivo. Pues precisamente es una parte muy importante del proceso, ¿no? O hay gente que nada más hace entrevistas. Hay gente, fíjense aquí, sí, hay personas, hay psicólogas que no hacen pruebas psicológicas, que lo hacen mediante entrevistas. Ese es otro método, pero nos parece que podemos llegar mucho más rápido y mucho más, de manera más precisa, con nuestros instrumentos de trabajo que son las pruebas psicológicas. Sí, y como comentábamos, el objetivo de nuestra intervención, de nuestro trabajo, es despertar el interés vocacional en nuestros evaluados y ver cómo estos intereses se ajustan a sus expectativas. Entonces, estas herramientas son sumamente útiles para lograr este objetivo. También me gustaría comentarles algunos puntos adicionales. Podemos ver este proceso de orientación vocacional como un proceso preparatorio, porque en algún momento, en el momento en que que suceda, que vayan a buscar trabajo y que se enfrenten a un proceso de entrevistas, a un proceso de evaluación psicológica, pues nuestros evaluados ya tienen este antecedente, ¿no? Ya tienen de alguna manera y de alguna forma esta práctica. Hay un punto de partida, que es
el inicio de la orientación vocacional, pero este no tiene límites. Realmente hay que considerarlo que es como un proceso, que es un proceso en el que se arranca y más adelante tal vez se convierta en una orientación profesional, ¿no? En donde se pida apoyo para ver qué puesto, por ejemplo, es el mejor para esa persona o qué empresa o qué movimientos puede hacer más adelante también en la parte académica. Se dirige a todo el mundo, no es exclusivo para alguien que tenga un conflicto decisional, no es específicamente para evaluados que tengan dudas sobre qué van a estudiar o qué carrera van a elegir, sino yo lo que creo es que es un proceso que puede ser útil para cualquier persona que se quiera conocer mejor y que quiera aprender a tomar mejores decisiones. También este proceso contempla un tiempo de existencia, porque hacemos una evaluación del pasado por medio de las entrevistas, por ejemplo, exploramos un poco qué es lo que ha sucedido, un poco de su historia familiar, de su historia académica. Hacemos un análisis del presente que nos permite también hacer una proyección hacia el futuro. Nuestro objetivo es hacer una evaluación global, integral u holística, ¿no? No es nada más hacer una evaluación de personalidad o una evaluación de capacidad intelectual y con eso tomar una decisión o dar una respuesta, sino realmente es ver el todo, ver a la persona como algo integral y completo y poder entonces apoyarlo en una mejor toma de decisión. También el proceso de orientación vocacional puede ser grupal o puede ser individual. Nosotros recomendamos, y en la medida que se pueda, hacer orientaciones individuales, porque eso nos permite enfocarnos en metas concretas y poder ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos. Y finalmente, poder alcanzar este objetivo general que tenemos, que es ayudar a la persona dándole herramientas para que logre su autorrealización y su éxito personal, profesional y social, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con ¿cómo se lleva a cabo este proceso de decisión? Normalmente, ¿cómo se decide? Aquí, bueno, el nombre técnico, el nombre oficial son mediante enfoques no psicológicos. Pero bueno, realmente es mucho más sencillo. Por ejemplo, hablando de factores casuales o fortuitos, decisiones que se toman en caso de, por ejemplo, no me gustan las matemáticas, ¿no? No me gustan los números y quiero una carrera que definitivamente no tenga que ver nada con matemáticas. Entonces, se eligen carreras, por ejemplo, como psicología, ¿no? Que teóricamente y aparentemente no tienen matemáticas, pero bueno, si ya se hace una investigación y una revisión, se darán cuenta que sí, ¿no? Sí tenemos un par de materias relacionadas a estadística, por ejemplo. ¿Nos quieres comentar algo? No, vamos bien. Ok. Entonces, bueno, estas decisiones son, digamos que al azar, ¿no? Realmente no hay una razón, no se meditó, no se reflexionó, simplemente porque no me gustan las matemáticas y esa es mi única razón para elegir. Un siguiente punto son los factores económicos, ya sea a favor o en contra, ¿no? Por ejemplo, aquellos que eligen una carrera porque dicen, a ver, denme la lista, quiero saber cuál es la carrera en la que más se gana dinero. Entonces deciden estudiar, por ejemplo, banca, finanzas, seguros, ¿no? No importa qué materias tengan, no importa qué requisitos tengan, yo quiero estudiar una carrera que al final yo pueda tener un puesto muy bien pagado. Pero también está la otra cara de la moneda, ¿no? Aquellas personas que piensan que hay ciertas carreras que son muy caras o que los materiales son muy caros. Entonces dicen, no, esa carrera no la elijas porque tiene fama de que te va a salir carísima.
Y bueno, hay otros factores que son sociológicos, tienen que ver con las personas, ¿no? Ya sea las personas que están en un entorno próximo, personas que están en el círculo cercano, como serían mamá, papá, abuelos, amigos, algún profesor o alguien que influya directamente. Y en estos casos, por ejemplo, profesores, ¿no? Que dicen, ah, tú tienes cara de que te gustan las matemáticas y eres muy bueno para eso, entonces estudia actuaría, ¿no? No hay ninguna otra razón, simplemente porque en la clase de matemáticas te va muy bien, entonces tu camino debe de ser ese. O en algunos otros casos, también por algún tipo de herencia, ¿no? Que dicen, bueno, el abuelo es médico, el papá es médico y por ende tú también tienes que estudiar medicina, ¿no? Ya está el consultorio puesto, ya está todo listo y pues ya no hay de otra, te toca estudiar esa carrera. En el entorno lejano, por ejemplo, tenemos casos de influencias de personas que no forman parte del sistema cercano, pero más bien influyen porque es alguien que está de moda, algún político, algún deportista, algún artista, alguien que influye y que es una elección aspiracional, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues ahora muchos youtubers o bloggers que están de moda, y que dicen, no, pues ellos viajan en primera clase, viajan por el mundo, pues aparentemente no se esfuerzan, no tienen que hacer nada, ¿no? Entonces, yo quiero dedicarme a eso. O pensando, por ejemplo, en algún embajador o alguien con gran renombre, bueno, pues yo quiero ser embajador, ¿qué tengo que estudiar? Pues a lo mejor relaciones internacionales o negocios, ¿no? Alguna carrera relacionada a la diplomacia y eso es lo que voy a estudiar porque eso es lo que quiero ser. Y bueno, algún otro tipo de factores como modas, estereotipos, tecnología, inclusive puede entrar el lugar donde vives, ¿no? Conocí una persona que del norte del país y por la situación geográfica, todos sus compañeros iban a estudiar cierta carrera, entonces pues ella también dijo, pues yo me voy con todos a estudiar esa carrera que ni le interesaba ni sabía de qué se trataba, pero simplemente pues porque era parte de lo que todos estaban haciendo, ¿no? Entonces, pues aquí lo que yo quiero recalcar es que son decisiones que se toman de forma pues espontánea, sin realmente una valoración, sin realmente una reflexión, que les puede ir bien o no, ¿no? Eso es independiente. Aquí lo que estamos viendo es qué tanto lo pensaron, qué tanto lo analizaron, qué tanto lo meditaron. Y también algo importante es que puede ser un solo factor o pueden ser varios, ¿no? Porque la mamá lo recomendó y el maestro también, y además es de escuela que le queda cerca, por ejemplo. Lo que yo sí he visto en la práctica en consultorio es que sí hay mucha influencia por parte afectiva, ¿no? Por parte de mamá, por parte de papá, por parte de los abuelos, inclusive por parte de los novios, ¿no? Vamos a estudiar la misma carrera porque estamos juntos en la prepa y entonces cuando nos pasemos a la universidad no nos vamos a separar, nuestro amor va a continuar, entonces vamos juntos a estudiar la misma carrera, independientemente si se tienen habilidades o no, si es la expectativa que quieren en un futuro a largo plazo, ¿no? Más bien es una decisión a corto plazo para lograr un objetivo de ese momento. Entonces, nuestra misión ante este tipo de situaciones como orientadores vocacionales, de alguna forma es reducir este sesgo y estos estereotipos en el momento de elegir carrera. Sí, aquí hay una cuestión muy importante en los factores económicos. Como decía Laura, sí, de repente hay carreras que salen muy, muy caras. Por ejemplo, la gastronomía, que necesitas tales cuchillos, que necesitas tal material. Y entonces, bueno, ahí para cada semestre, para cada materia, necesitas hacer una
inversión considerable. Y también por otra parte está, ya sea real o ya sea fantaseada, la idea de que se va a ganar mucho dinero. Voy a estudiar administración porque quiero tener mi empresa. Muy bien, pero ¿cómo ves tu empresa? Y entonces ahí puede haber situaciones más terrenales, más con los pies en la tierra, o puede haber cuestiones irrealizables, ¿no? Entonces sí hay que ver desde dónde está eligiendo nuestra persona evaluada. ¿Mm? Y aquí también en el otro tipo de factores me gustaría hablarles de la familia. De repente, sin cuestionarse, la persona va directamente a una profesión, porque todos son taxistas, o todos son plomeros, o todos son abogados, o todos son médicos, como que hay una parte de tradición y una parte no te puedes salir de ahí porque es el oficio de la familia, porque con quién se va a quedar el despacho, porque con quién voy a dejar todo mi trabajo. Entonces, en muchas ocasiones eso recae en el primer hijo o hija de la familia para que siga la tradición. Y eso, si eso no se da, entonces se va brincando al que sigue si alguno de ellos decide zafarse de ese seguimiento de tradición. Muy bien. Ok, entonces, bueno, pues nuestra siguiente pregunta es, entonces, ¿cómo se sugiere decidir? ¿No? ¿Cómo es que nosotros sugerimos que esta decisión se lleve a cabo? Y retomando un poco lo que comentábamos de la pregunta anterior, siempre es interesante, importante considerar lo que nos comenten los demás, ¿no? Siempre, porque ellos de alguna forma son visores externos, están viendo algo que nosotros a lo mejor no estamos viendo. Entonces, su punto de vista es muy válido. Hay que incorporarlo dentro del proceso de elección. Entonces, bueno, aquí tenemos 4 fases que son con las que trabajamos. Y la primera es el conocimiento de sí mismo, que este es el punto de partida, ¿no? La persona debe de conocerse, debe de saber cuáles son sus valores, sus rasgos de personalidad, sus capacidades intelectuales, sus intereses vocacionales y si hay algún otro tipo de información que salga durante la evaluación, pues bienvenida, ¿no? Porque realmente una persona no puede tomar una decisión si no se conoce. En cuanto a conocimiento de la oferta del entorno, es conocimiento del mundo, es conocer desde la carrera o carreras que son de su interés, las universidades, cómo se está comportando el mercado laboral y toda la información que pueda incorporar para su toma de decisión. Aquí, por ejemplo, esta foto que se incluyó en esta diapositiva es de una veterinaria, ¿no? Una persona que estudió medicina veterinaria y zootecnia, de un proceso que acabo de concluir, en donde mi evaluada tiene la inquietud de estudiar veterinaria. Entonces, dentro del proceso y dentro de este conocimiento de la oferta del entorno, no solamente fue importante revisar la descripción de la carrera, las características del aspirante, las características del egresado, cómo está la situación laboral de esa carrera, sino también revisar punto por punto cada materia que incluye el plan académico, ¿no? Porque a veces también queda como al aire, ¿no? A veces les digo, ¿ya revisaste el plan académico? Sí, ya lo revisé en la web y pues está muy bien, sí me gustan las materias. Este es el tipo de información que vale la pena imprimir, que vale la pena revisar materia por materia. Aquí yo les sugiero trabajar con la estrategia de semáforo, en donde marquen en verde las materias que les gustan, que aparentemente van a ser materias en donde las van a disfrutar y van a ser muy felices.
En rojo, las materias que definitivamente digan, esta materia no se me antoja nada. Y en amarillo o naranja, las materias que pues estén en duda, que a lo mejor no quede muy claro de qué se trata. Y en este caso, por ejemplo, hicimos una entrevista con una experta, con una profesional que estudió medicina veterinaria zootecnia y que estudió una maestría, que está concluyendo su doctorado, que da clases en diferentes universidades. Entonces, esta entrevista fue súper enriquecedora porque entonces la evaluada pudo preguntar sobre estas materias en rojo e inclusive las materias en amarillo, naranja, ¿no? Y poder saber de primera mano ¿qué está pasando con la carrera? ¿Realmente estas materias me van a gustar, no me van a gustar? Y no solamente que queden como en ideas, ¿no? Una pregunta que me gustó mucho que la evaluada hizo fue, ¿es una carrera difícil? Y la experta le contestó, si te gusta, no es difícil, ¿no? Realmente te tiene que gustar. Y bueno, pues esta fue una experiencia que se tuvo, pero es una de las recomendaciones, ¿no? Preguntarle a una experta, revisar revistas, buscar influencers y seguirlos, revisar ofertas de trabajo, toda la información que se pueda recolectar es valiosa y todo esto va a servir para tomar una decisión, que es el siguiente paso, ¿no? Es la toma de decisiones. Entonces, una vez que ya se tiene el conocimiento de sí mismo, ya se tiene cierta información, ciertos datos para el punto de partida, ya se conoce la información del entorno, entonces la idea es que la toma de decisión fluya de mejor forma. También la recomendación es acotar hasta que se tengan solamente 2 carreras, 2 opciones, para entonces poder hacer un mejor comparativo. Y a lo mejor hacer una tabla de pros y contras, hacer un análisis FODA, que es fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, hacer un comparativo de las competencias que se requieren para entrar a la carrera contra las competencias que la persona, el evaluado o evaluada está mostrando, ¿no? Y de esta forma tener mucha más información para poder tomar una decisión más allá de lo que veíamos en la diapositiva pasada de, pues decido esto porque no me gustan las matemáticas, ¿no? O decido esto porque mi novio va a estudiar esta carrera. Entonces, ahora sí podemos hablar de una toma de decisiones analizada y reflexionada. Y finalmente, para pasar al cuarto punto, que es la implementación de la decisión. Ya está la decisión tomada, entonces, ¿ahora qué sigue, no? Ahora es investigar en la universidad de interés qué pasos son los siguientes, cómo es el proceso de admisión, qué documentos hay que llevar, cuáles son los tiempos. Y bueno, recordar que este proceso es de alguna forma una competencia, ¿no? Es una competencia para lograr un lugar y poder accesar a la universidad deseada, a la carrera deseada. Entonces, también se tienen que preparar, también requiere una preparación y requiere un trabajo previo. Muy bien. Pues miren, aquí la cuestión es también en el punto 1 que nosotros le tenemos que comunicar de repente a la persona cómo es, cómo se siente, cómo se identifica en ciertas situaciones e incluso comunicarle el nivel de inteligencia que tiene. Fíjense ustedes que el comunicarles el nivel de inteligencia que generalmente es mayor del que ellas o ellos creen, los motiva mucho, los hace salir muy empoderados y como dispuestos a comerse el mundo y seguros de que van a estar bien encaminados en esa carrera que han escogido, especialmente cuando esas capacidades intelectuales están alineadas con la carrera que han escogido. La otra cuestión que es muy importante acá es conocer el campo de trabajo y el mercado de trabajo. También conmigo llegó una muchacha que quería estudiar veterinaria y yo le decía, a ver, ¿en dónde quieres trabajar? Y ahí estuvimos viendo, porque pues es una mujer citadina, y entonces en dónde aplicas
saber si tú lo que quieres ver son especies grandes, ¿no? Entonces, ahí para conciliar cómo está este asunto. También esta carrera se ve muy limitada en cuanto a lugares para estudiarla dentro del Distrito Federal, por ahí, si no recuerdo mal, incluyendo la zona metropolitana, solamente hay 3 posibilidades, o 4, entonces sí se ve muy limitada y a algunas personas todas estas posibilidades les quedan muy, muy lejanas, ¿no? O también, también hay carreras muy saturadas, muy saturadas, y entonces si comunicarle a nuestra persona evaluada que tiene que enfrentarse a un mundo de competencia para que sepa y para que destaque y desde el principio se esfuerce, porque sí hay carreras que de inicio están muy saturadas, que, entre comillas, todo el mundo quiere estudiar y hay pocas plazas, y eso en ocasiones va en detrimento de los ofrecimientos salariales que existen. Entonces, por eso hay que comunicarle todo ello, hay que motivarle a que investigue todas estas situaciones e incluso, como dice Laura, que vaya con una persona que ejerza actualmente la carrera, y también dentro de la universidad o de las universidades que escoja, pues que vea cuáles son los enfoques y cuáles son los campos y mercados de trabajo de las carreras que le interesan. Y bueno, algo que a veces nos llama la atención es cuando hay estas situaciones de desajuste, ¿no? Que a lo mejor estas situaciones las puede percibir la propia persona o las personas cercanas, sus papás, la pareja, ¿no? ¿Y a qué le llamamos este desajuste? Son estas brechas entre lo que sucede con la persona y lo que debería de estar pasando. Vemos cuando hay falta de conocimientos sobre las propias habilidades y capacidades, cuando hay falta de conocimiento sobre el propio concepto y sobre el mercado laboral, ¿no? Otros indicadores que también nos hablan de que hay alguna situación que está sugiriendo desajuste es, por ejemplo, indecisión. Ya sea que estén en este proceso de búsqueda de decisión de carrera o sobre todo cuando ya están en la carrera, ¿no? Que empiezan como a dudar, que empiezan a mostrar inseguridad, que empiezan a mostrar ansiedad o frustración, desmotivación. Por ejemplo, ahí tuve un caso de una persona que estaba estudiando una carrera relacionada a tecnología y llegó a la mitad de la carrera y no se sentía contenta, no se sentía motivada, ya no le gustaban las materias, pues ya le parecía hasta aburrido, ¿no? Entonces empezó a cuestionarse si terminar la carrera o mejor buscar alguna otra opción. Que se sienten incapaces, ¿no? Que a lo mejor de 8 materias solamente les está están saliendo bien en una, ¿no? Y las demás realmente no se sienten aptos, no sienten que tienen las habilidades para poder sacar adelante esas materias, que no hay un interés, ¿no? Que realmente las materias les parecen aburridas, que no lo están disfrutando, o que hay estos sentimientos de, híjole, mejor hubiera estudiado otra carrera, esto definitivamente no es lo mío. Y finalmente, un indicador muy importante es la insatisfacción, ¿no? El realmente no lograr esta plenitud, es el proceso, la vida universitaria debe de vivirse con plenitud, sí, con sus complejidades, con a lo mejor sus momentos de frustración o de trabajo crítico, ¿no? Pero realmente, pues, es una etapa para disfrutar. Pues alguien que está viviendo esta insatisfacción, pues realmente es que algo está pasando, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir que el primer paso es, para trabajar con este desajuste, es pues realmente
iniciar un proceso de evaluación psicodiagnóstica y poder de ahí establecer un plan de acción, ¿no? Ver qué es lo que está pasando y cómo es que se puede cerrar estas brechas. Si prendo el micrófono es mejor. Sí, para reajustar todo esto que está ahí como haciendo ruido, de quién soy yo, de cómo está la situación del mercado laboral, que ya les platicaba yo, y simplemente de repente tienen aquí una nube por un miedo muy, muy grande a decidir, a tomar una decisión. Es muy, muy fuerte esto y los paraliza. No es solamente una indecisión de que es que siempre ha sido muy inseguro. No, hay un miedo a tomar la decisión porque pues una vez que se toma la decisión, ya no hay, sí hay vuelta de hoja, pero sale muy caro en términos de tiempo y el esfuerzo y todo el dinero que se invierte ahí. Entonces sí hay que reasegurar, tanto como orientadores como padres de familia, reasegurar que realmente se quiera estudiar esa, esa carrera. Hay veces que también vemos esta parte de un bajo interés porque la persona no está preparada para estudiar porque tiene otras preocupaciones de índole personal que le impiden tener cabeza para poder estudiar. Por ejemplo, situaciones de pareja, por ejemplo, duelos no resueltos, que uno de los padres haya fallecido. Entonces, eso les provoca unas lagunas afectivas muy importantes que sí me ha tocado ver que les imposibilitan tal cual el acceso a una decisión. Entonces, primero hay que atenderlos en psicoterapia, en este caso, y ya después ya ya que tomen la decisión de una vocación, pero primero, lo primero. Muy bien, y a veces nos preguntan, bueno, ¿en qué momento se puede iniciar una orientación vocacional? Lo ideal sería durante el segundo año de preparatoria, ¿no? Alrededor de los 16 años, que se tiene tiempo, que se puede dar este espacio, que se puede hacer la investigación, el análisis personal y del entorno, como con calma, hacer ejercicios, hacer entrevistas, todo lo que se le ocurra al evaluado o evaluada, para poder hacerlo con tiempo y sin presiones. Realmente, a partir de los 16 años, se puede comenzar un proceso. Yo, de los evaluados más jóvenes que he tenido, fue una chica de 16 años que ella quería estudiar pedagogía. Y esto lo que nos dio la oportunidad es de tener tiempo y poder hacer un seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, tiene también sus ventajas porque esto nos permite poder hacer un acompañamiento a través del tiempo y al momento en que egresó de la preparatoria, pues tener mucho más herramientas, mucha más información. Pero en realidad a partir de los 16 años, en cualquier momento en el que la persona se enfrente a una transición o a un momento de desequilibrio, puede ser un momento ideal para hacer una evaluación de este tipo. Puede ser el momento de elegir carrera, el momento de estar a punto de salir de la carrera y empezar a prepararse para el mundo laboral. A lo mejor si se está buscando alguna especialización o algún otro estudio, como para ver hacia dónde, hacia qué área sería como la ideal. Inclusive si ya está dentro del mundo laboral, a lo mejor para alguna posición más arriba, para algún crecimiento de posición o algún cambio de empresa, también podría ser viable. O en algún momento en el que se quiere emprender, ¿no? En el que se quiera poner algún negocio propio, también podría hacerse una intervención de este tipo y sería muy valiosa.
habría que comentar lo siguiente. Las personas que van a decidir están en plena adolescencia tardía y como adolescentes, pues ven mucho al grupo. Entonces, en primero de prepa parece que no pasa nada, que no hay ningún problema, que todo va transcurriendo bien. Pero en segundo de prepa, la mayoría del grupo empieza a tomar decisión. Eso angustia de gran manera a, a la persona que tiene que tomar la decisión y entonces es cuando comienza a moverse. En muchas ocasiones, cuando es una persona más extrovertida, empieza a moverse porque ya ve que, pues, que están viendo universidades, que están tomando decisiones, que están pensando, que están en el proceso de pensar y eso, por añadidura, les lleva a, pues yo también ya tengo que decidir porque pues voy a salir igual que estos, entonces también tengo que para empezar, ponerme a pensar, a reflexionar qué es lo que voy a hacer. Ese es un gran acicate, digamos, para que se logre esto. Ahí tenemos un problema con las personas que son un poco más introvertidos porque no se sienten parte del grupo. Entonces, también hay que motivarles desde fuera, desde la familia, mejor dicho, para que vayan viendo si es que tienen esta cercanía con los familiares, y aunque no también hay como que echarles la mano, porque sí es una decisión muy, muy fuerte y muy delicada que de repente la tomamos como un proceso natural, como algo que se tiene que dar, y no, no es así. Y menos aún que las adolescencias se han prolongado tanto. Yo me quedé en los libros en que las habían puesto en 21 años, pero con los alargamientos de las carreras y de muchos procesos de la vida, simplemente de la vida misma, ¿no? De la esperanza de vida. Entonces los periodos se han alargado, los periodos de desarrollo. Y la adolescencia es de las más afectadas en este sentido. Entonces, bueno, ahí está. Muy bien. Y bueno, parte de la pregunta inicial, que era cómo me ayuda un experto, entonces también tendríamos que hablar del experto, ¿no? ¿Qué buscar en alguien que hace orientación vocacional? A nivel mundial hay asociaciones de orientadores vocacionales y profesionales que están muy preocupados por profesionalizar cada vez más nuestra labor. Entonces, sí hay como ciertos lineamientos en donde, pues, deseable es tener la licenciatura en psicología, ¿no? Con título, cursos específicos sobre orientación, evaluación psicológica y algunos otros temas como adolescencia, ¿no? Como bien comentaba Héctor, autoestima, toma de decisiones, cualquier tema relacionado a esto es muy útil. Especialización en el área de orientación académico-profesional, experiencia laboral y o académica, que también eso nos nutre mucho para poder ver y ver desde otro punto de vista qué está pasando. Y bueno, deseable algún estudio de maestría, ¿no? No sé si quieres comentar algo. Sí, claro, el hecho de que uno trabaje con jóvenes tranquiliza mucho a los papás. A mí sí me preguntan, bueno, ¿usted qué armas porta o qué cartas trae? Ah, le digo, mire, yo soy psicólogo, he hecho eso, doy clase en universidad. Ah, usted da clase en universidad, en qué carrera? Pues en tal. Ah, qué bueno, entonces conoce a los muchachos. Entonces, ya de ahí como que toman confianza y perciben que uno va a ser cercano con sus hijos, ¿no? Con sus hijas. Entonces, ahí ese es un gran punto de acercamiento. Y yo creo que sí, si nos dedicamos a orientación vocacional, es en gran parte también porque nos gusta trabajar con un área en donde la persona se puede desarrollar, con un área
muy sana, de crecimiento. Nos gusta trabajar con los jóvenes. Entonces, sí estamos puestos en ese carril, aunque ya a lo mejor yo ya no me veo precisamente así como el más joven. De todas maneras, sí tengo buena aproximación con este sector de la población. Y otra parte de esta búsqueda también es hablar de ciertas competencias, ¿no? Aquí retomamos el modelo orientador de Chile, que ellos hablan mucho de competencias. Una competencia es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, para ellos son estas 6 competencias las que debe de tener un experto en orientación vocacional. Nos hizo interesante incluirlas, hablando, por ejemplo, de comunicación efectiva, escucha activa y capacidad de retroalimentación. Trabajar en equipo, porque bueno, al fin de cuentas, la labor es con nuestro evaluado, nuestra evaluada, tener un espacio de confianza y poder trabajar en conjunto, ¿no? Por su decisión y por cumplir los objetivos que estamos buscando. Pero también es trabajar en equipo con otras personas clave, por ejemplo, coordinadores y directores de carrera, por ejemplo, otros coordinadores, asesores vocacionales que están en preparatorias y cualquier persona, estos expertos que podemos entrevistar para poder brindar más información a nuestro evaluado o evaluada. Cualquier persona que nos sume, que nos nutra nuestro proceso, hay que buscar hacer sinergia. Tener un pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones, porque bueno, es una de las fases más importantes dentro de este proceso. Y también nosotros tenemos que tener esas habilidades para ayudar al evaluado o evaluada y también para modelar estas competencias. Discernimiento ético, que esto nos habla de los efectos y consecuencias de las decisiones académicas, profesionales y laborales, ¿no? Que estamos apoyando, guiando a nuestro evaluado o evaluada. Ser responsables, esto es sumamente importante, ser responsables como orientadores, pero también hablando de la responsabilidad hacia la decisión de nuestro evaluado, el impacto social, económico y medioambiental que esta decisión puede tener, y ser estrictamente profesionales, ser puntuales, ser eficientes, eficaces, consistentes con lo que hacemos y decimos para el logro de objetivos, ¿no? Creo que estas competencias describen de manera perfecta qué es lo que debería de poder brindar un experto en orientación vocacional. Muy bien. Sí, este último punto que menciona Laura, pues sí es de lo más importante en toda profesión, pero especialmente aquí es muy importante la puntualidad, la formalidad de las citas, de la no cancelación, etcétera, ¿no? Porque si la persona evaluada se encuentra en un estado en el que necesita esta atención y el no proveerle este sostén, este cacharlo, pues sí lo puede interpretar así de, ay, qué bueno que me ibas a atender, ¿eh? Y también tiene que ver con responsabilidad social, con estar con el otro, con estar con el grupo, etcétera. También, pues que la persona sepa por lo menos hablar, que escuchen ustedes que la persona tiene un rigor de trabajo, ¿no? Que, a ver cómo le hace usted para trabajar. ¿Cuál es su método de trabajo? Me preguntan mucho. Y entonces yo ya les expongo algo muy estructurado. Primero les digo cómo es que se trabaja en otros lugares, que generalmente se trabaja solamente viendo las aptitudes y lo que decía Laura hace rato, ¿no? Nosotros, no, tanto ella como yo, y como Tamara en CENIT, no vemos solamente las aptitudes, es solamente una parte, sino que lo conjuntamos con una visión integral de la persona, holística, ¿no? Entonces sí están los valores, está la personalidad, están las preferencias vocacionales, ¿no? Está todo ello y cómo se conjunta eso
de la persona en un entorno, en el medio en el que la persona se desenvuelve. Eso también es muy importante tomarlo en cuenta. Y bueno, también nos gustaría platicarles los beneficios de hacer un proceso de orientación vocacional. Como hemos visto, pues el primero es la exploración de sí mismo y del contexto, ¿no? Tener un mejor conocimiento de sus propias habilidades, destrezas, aptitudes, las capacidades intelectuales, los intereses, ¿no? Y también de lo que está pasando alrededor. Mejores estrategias para toma de decisiones y no solamente quedarse con decisiones con ciertas influencias económicas o de reconocimiento, sino realmente tener herramientas útiles que les permitan no solo tomar esta decisión, sino también que les ayuden a tomar otras decisiones, que conozcan un proceso y que esto les permita más adelante replicarlo. Potenciar la madurez vocacional, que bueno, idealmente lo que proponen los expertos es que esta madurez debería de estarse conformando ya para nivel bachillerato preparatoria. Y esta madurez es poder tener, cerrar estas brechas, ¿no? De lo que se hace con lo que se está esperando. Entonces, este conocimiento de sí mismo, conocimiento del entorno, tener mejores herramientas, poder tomar una decisión, hace que la persona también crezca en este aspecto de madurez. Desarrollar nuevas destrezas a partir de conocerlas. Yo en una evaluación que hice, lo que vimos en los resultados y que fue sorpresa para mi evaluada es que salió con una gran habilidad artística, imaginativa, creativa, que ella no conocía, ¿no? Y que hasta decía, pues es que no sé de dónde sale, ¿no? Aparentemente no la conocía, pero sí tenía como ciertos elementos que habían hecho que esta capacidad creativa estuviera. Entonces, es muy importante conocerla para en algún momento desarrollarlo, ¿no? Yo lo que le decía es que puedes desarrollarlo ahora, en el corto plazo, o puedes dejar esa habilidad ahí, pero ya lo sabes. Entonces, en un mediano, en un largo plazo, tú sabes que tienes esa habilidad, esa capacidad, y a lo mejor tomar un curso, a lo mejor buscar un taller y seguir creciendo esa habilidad. También esto permite planificar un proyecto de vida, ¿no? Porque entonces ya no estamos hablando solamente de ver la vida en el corto plazo, sino también es saber, bueno, a mediano plazo qué estoy esperando, a largo plazo qué es lo que quisiera de mi vida. Como también comentábamos, es una preparación para el mundo laboral, es una antesala, porque eso va a suceder, ¿no? En 4, 5, 6 años que dure la carrera universitaria, eventualmente va a terminar y eventualmente la persona va a tener que llegar a buscar un trabajo o emprender. Entonces, también ya es como dejarles este antecedente, esta capacidad de anticiparse a lo que va a venir en un mediano plazo, que finalmente también los prepara para la independencia y para ser autónomos, ¿no? Muy bien. Pues ahí está todo esto. Y sí hay mucha diferencia cuando llegan a sus primeros días de clases, sabiendo que la decisión que tomaron es la adecuada, que están en la clase escuchando a sus profesores y sobre todo en las materias que están más directamente relacionadas con su carrera, se sienten bien, se sienten plenos, se sienten que tomaron la decisión correcta. Y en las que son, digamos, que ayudan, por ejemplo, en las ingenierías, pues es indispensable algo de álgebra, algo de cálculo, etcétera, pues no se sienten fuera de, sino que saben que es un esfuerzo que tienen que hacer, o
tienen la habilidad para hacerlo y les va muy bien, así como peces en el agua. Y esto se los platico porque sí, son varias las personas que me han llamado ya que han acabado su primer semestre, ya que están en su primera semana de clases, o ya los papás, por ejemplo, que me traen al otro hijo o a la otra hija para anunciarme estas buenas noticias, ¿no? Que nos traen las albricias de la alegría de su hija o de su hijo. Y bueno, la parte ideal es tratar de evitar ciertas situaciones, ¿no? Como los peores escenarios, de alguna forma que a veces es útil pensar. Hablando, por ejemplo, de deserción, ¿no? El abandono de carrera que tiene un porcentaje muy alto, muy significativo. Y sí, o sea, los chicos reportan que salen de las carreras por falta de interés en la escuela, ¿no? Porque no les interesó, porque no cubrió sus necesidades, porque no les interesa. Entonces, después de tantos años académicos, 14, 15 años de contemplar maternal, primaria, secundaria, preparatoria, y llegar a la universidad y decidir que se van, porque la carrera no les está cubriendo sus expectativas, sus motivaciones, o que tienen que repetir materias, ¿no? Porque pues no les interesó la materia, no asistieron, no llegaron puntuales, entonces la reprueban y tienen que repetir, lo cual hace que se atrasen. O que en algún momento decidan que esa carrera ya no les gustó, no cubre lo que ellos quieren, no va a ser lo que ellos van a ejercer en su vida profesional. Entonces, que empiecen a dudar, que empiecen a sentirse insatisfechos y que entonces empiecen a pensar en cambio de carrera. Otra situación es que con muchos esfuerzos, con mucho trabajo, finalicen la carrera, que tengan que pasar más tiempo en la biblioteca, a lo mejor, o que tengan que pedir alguna asesoría extra, porque de verdad les está costando mucho trabajo, ¿no? Y que al final, pues, los va a llevar a una insatisfacción académica y laboral, ¿no? Encontrar un trabajo, ya sea que sea de la misma carrera que estudiaron o que no sea de la carrera que ellos eligieron, que terminen trabajando en otra cosa, que genere frustración laboral futura. Y pues todas estas situaciones finalmente lastiman el autoestima, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea justamente es tener un momento previo en donde se pueda hacer un análisis y en la medida de lo posible evitar todas estas situaciones, que estas situaciones estamos hablando de situaciones en donde la persona no se siente motivada, ¿no? Porque bueno, hay otros también factores que orillan a los chicos, a las chicas, a deserción por algún tipo de situación económica o como nos comentaba Héctor, de alguna situación familiar o personal, ¿no? Pero en la medida de lo posible, si es que hay un tema de interés, de motivación, tratar de trabajarlo antes y no llegar a que se generen estas situaciones. Ahora, o sea, lamentablemente estas situaciones en efecto llegan a darse y llegan al servicio de orientación vocacional después de reconocer que hubo un fracaso en la elección de la carrera, que se equivocaron, que escogieron mal, y entonces pues hay que escucharles primero. Es lo primero que hay que hacer como personas que hacemos este servicio de orientación vocacional, para saber qué fue lo que pasó. Hubo presión, hubo como mucha ansiedad para elegir y entonces ya se acabó escogiendo lo que no querían, lo que ellos creían en su fantasía
que iba a hacer esa carrera. De cualquier forma, sí llegan con una autoestima por el suelo. Entonces sí hay que hacer esta labor de reconstrucción, reforzarles la idea de que llegaron a este servicio porque han reconocido que no iban a poder con la carrera, que no era lo suyo y que entonces habían sido muy valientes como para, en primera, reconocerlo, en segunda, decirle a los papás, ¿sabes qué? Esto yo no estoy pudiendo, y en tercera, decirle, oye, ¿sabes qué? Aunque ellos no lo reconozcan, tus papás te están apoyando. El hecho de que tú estés aquí quiere decir que tus papás te están apoyando, aunque te regañen y te digan, etcétera, están contigo. Si no, te hubieran mandado a trabajar, te hubieran dicho, pues ahora terminas. Entonces hay que reforzar eso porque eso también les va a servir como motivación para decir, sí tengo apoyo. Y eso les ayuda a levantarse y continuar. Sí nos llegan varios casos de cambio de carrera, hay que explorar cuál fue ahí el error, y ponérselos para que vean, no lo vuelvan a cometer porque probablemente en otra área de su vida lo hayan cometido. Y bueno, pues ya estamos cerca de las conclusiones, pero antes quisiéramos compartirles algunas consideraciones importantes. Vivimos en un mundo del yo, ¿no? Rodeados de iPhone, iPad, iWatch. Y esto cada vez nos hace encerrarnos, ¿no? Perdiendo ciertas habilidades o ciertos intereses. Entonces, esta etapa tecnológica y de cambio es importante el encuentro del sí mismo, ¿no? Del uno mismo y hacer que las cosas sucedan. En alguna de las pláticas de la Asociación Mexicana de Orientadores Profesionales, los orientadores comentaban que ellos están viendo dos competencias importantes a trabajar. Por un lado, las competencias digitales, que si bien son importantes, lo que ellos descubren es que los alumnos saben utilizar estas habilidades digitales, pero no las saben enlazar con la parte académica, ¿no? Muy bien, manejan muy bien Facebook, TikTok, todas las aplicaciones nuevas y que están de moda, pero ya el momento de hacer como este acercamiento a la parte educativa, a los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya no están pues tan involucrados, ¿no? Entonces, una de las áreas a trabajar es esta parte tecnológica, pero hacia todas las dimensiones. La otra es la parte socioemocional, ¿no? El manejo de nuestras propias emociones, empatía, asertividad, etcétera. Y también para mí es importante incluir las competencias que tienen que ver con cambio y manejo de ambigüedad, ¿no? Sobre todo por estas situaciones que hemos vivido últimamente, que cuestan trabajo, ¿no? Pero tenemos que tener esta apertura y esta, pues, facilidad, ¿no? De manejar estos cambios abruptos, repentinos, que tenemos que adaptarnos a nuevas situaciones. Y que a final de cuentas esto nos exige un aprendizaje continuo. No es, bueno, ya acabé la universidad, ya, ¿no? Con mi título universitario estoy listo para enfrentar el mundo. Es una mentalidad de aprender, de adquirir conocimiento todo el tiempo, de actualizarnos y de estar al pendiente de qué está sucediendo con el mundo. Y algo también importante, a veces lo que platico con los papás que se acercan a preguntar sobre la orientación vocacional, yo lo que les digo es que es una inversión. Definitivamente es una inversión que vale la pena, es una inversión para el corto plazo, para el mediano plazo, para el largo plazo. Es una inversión a futuro para formar personas autorresponsables de su vida, ¿no? De hacerse responsables de su propia vida y desde ahorita marcar ya este punto, ¿no? Este punto de partida, esta piedra angular de conócete,
Sé responsable de ti, sé responsable de tus decisiones y adelante. Tenemos aquí el punto de la responsabilidad, que cuando nuestra persona orientada elige, le hacemos que caiga en cuenta de que es su responsabilidad la elección, que ha tomado una elección que es importante para todos los días de su vida. Entonces, eso le hace apropiarse de esta decisión y de todos los procesos que ello conlleve. Y por ello es tan importante el asumir de la manera más consciente posible y con la mayor cantidad de elementos que se tengan a la mano esta decisión en la elección de carrera. Sí, y bueno, pues alineado a lo que comentabas, Héctor, pues es una de las decisiones más importantes de la vida, ¿no? Y realmente es una de las primeras decisiones que ya se toman con más conciencia. Las decisiones anteriores siempre son acompañadas de los padres, de los abuelos, de algún familiar cercano, ¿no? Pero esta decisión es algo que marca, ¿no? Que va a marcar sus próximos años académicos, su futuro laboral. Yo siempre les comento a los chicos, ¿no? Y chicas que vienen, tal vez en los siguientes años conozcas a tus mejores amigos, a tu pareja, a tu jefe, a tus compañeros, a la gente que va a ser significativa en tu vida, ¿no? Entonces, vale la pena hacer este alto en el camino del que hablábamos al principio para poder hacer una decisión mucho más consciente, mucho más reflexiva. La orientación vocacional es una forma de conocerse y conocer al mundo a profundidad, pero sobre todo en un ambiente controlado, ¿no? En un ambiente en confianza. Yo cuando comienzo un proceso de evaluación, siempre les digo, este es un proceso de ti para ti, ¿no? Siéntete libre de decir lo que quieras, de expresar. Aquí no hay juicios, no hay, nadie juzga, ¿no? Porque es un proceso enriquecedor, nutritivo, que te va a dar herramientas para tu siguiente bloque de vida. Entonces, pues este es un como ejercicio muy, muy rico, ¿no? Para poder vivirlo, para poder experimentarlo, inclusive para poder hacer una entrevista y saber de qué se trata, ¿no? No esperarte a llegar a buscar trabajo para entonces, en ese momento, ya hacer una entrevista con toda la crisis, con toda la presión, con que quiero entrar a esta empresa, quiero este trabajo. Entonces, ya tener ese antecedente y poder tener esa experiencia. Y pues también alineado a lo que comentabas, es el punto de partida para hacerse responsables, independientes y anticiparse, ¿no? Esta es una competencia muy importante. Tener esta anticipación a lo que viene, al mundo laboral y lo que es el objetivo final, ¿no? Que sean exitosos, que estén satisfechos, que logren una plenitud personal, profesional y social y bueno, en todos los aspectos de la vida. Sí, con esta posibilidad de identificar cómo son, qué les gusta, qué les motiva, cuáles son sus capacidades en donde pueden destacar, cuáles son sus fortalezas. En algunas ocasiones ya lo saben, pero sí considero que en el proceso de orientación vocacional les queda muy claro. Entonces, el hecho de tener claras cómo eres, de tener claras tus características, cómo eres,
de poder tener tus fortalezas intelectuales, saber también, esto sí lo puedo hacer y lo puedo hacer muy bien, te va a permitir hacer mejores elecciones y te va a empoderar como persona en todos los planos. Muy bien, y pues con esto llegamos al final de la presentación. No nos queda más que agradecerles por habernos acompañado. Yo agradezco a Héctor la invitación a esta plática. De verdad me siento muy afortunada porque, bueno, Héctor fue mi profesor en la universidad de todas las materias de evaluación. Tuve la oportunidad de estar con él en una materia de supervisión en el Hospital Pediátrico de Legaria, que sin duda marcó mi carrera. Y hace algunos años volvió a ser mi maestro para esta parte de orientación vocacional. Entonces, pues ha estado toda mi vida académica y pues hasta de mentor, asesor, me ha acompañado, entonces te lo agradezco muchísimo. Y también transmitir este mensaje, ser una portadora de la importancia de la orientación vocacional. De verdad, soy una apasionada de este tema, me encanta aprender más y me encanta poder transmitirlo y poder de alguna forma ayudar a sensibilizar, ¿no? De la importancia y de la relevancia que tiene este tema y que pues va tomando más fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Un placer, un placer. Vamos a pasar a la parte de las preguntas de nuestro público, porque ahí hay unas 3 o 4. Vámonos con eso, Sammy. Claro, bueno, muchas gracias por su presentación. Creo que para mí fue muy clara y fue muy completa, pero vamos a abrir la ronda de preguntas, así que si alguien tiene alguna otra pregunta de los que están viendo, con mucho gusto la pueden escribir en el Zoom o directamente en el Facebook Live y ahorita las vamos leyendo. Así que empezamos también con los comentarios de cuando preguntaban en un principio si sabían su vocación. Aquí comentó una persona que pone, mi nombre es Erika, lo descubrí a los 17 años con una orientadora vocacional, que justo aquí es cuando se ven los frutos, ¿no? De que no es algo que no funciona. Vamos con las otras preguntas. Acá hay una pregunta de la maestra Yasmina Aguilar. Dice, yo tengo 2 hijos de 12 y 13 años. Mi hija de repente se sentó y empezó a hacer su plan de vida. ¿A qué edad es adecuado empezar a apoyarles? Vas, Lau. Bueno, mira, pues realmente a partir de los 6 años es ideal cuando empiezan la primaria, porque ya tienen más información, ya pueden demostrar cuáles son sus habilidades, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Entonces, aunque todavía son pequeños, la idea es irles dando seguimiento, ir observando, escucharlos, preguntarles, ¿no? Hacer una exploración, irlos acompañando para que ya cuando lleguen realmente al momento clave que es el bachillerato, ¿no? Como comentábamos, a partir de los 16 años, que ya es cuando empieza a consolidarse este tema de madurez vocacional, entonces ya tengan un antecedente y ya tengan cierta información que les sirva para tomar una mejor decisión. Entonces, bueno, contestando puntualmente la pregunta, a partir de que empiezan la preparación elemental o primaria, es ideal empezar a apoyarlos. Sí, y también vamos viendo todo el enfoque que tienen, un enfoque más técnico que se la pasan construyendo, armando, o son muy kinestésicos, muy de movimiento, entonces también habría que alentar eso. Aquí me gustaría hacer un comentario rapidísimo, que de repente les alentamos a los chiquitos el que vayan al ballet, que vayan al fútbol, que tengan muchas actividades y de repente se las quitamos de tajo porque les decimos que no es nada serio. Cuando, punto 1, nosotros se las habíamos dado ya.
Y punto dos, que no era serio esto todos estos años que llevo bailando, que llevo jugando fútbol, y a la hora que te digo que me quiero dedicar en serio a ello, que quiero hacer una carrera profesional, me dices que no era cierto, que era broma, que era nada más como un compás de espera. Entonces, sí es muy desestabilizante esta cuestión. Ahora, también se pueden ir viendo los juguetes que les gustan, los deportes que les llaman la atención, si son más auditivos, si son más visuales, cuál es su mejor canal de entrada sensorial, ¿no? Todo eso lo podemos ir observando como papás, y también oye, ¿ya viste que a ti te gusta mucho armar? Sí, ¿verdad? Me paso mucho tiempo haciendo esto. O labores más intelectuales, labores más físicas, ¿no? Por ahí. Inclusive también es valioso incorporar los comentarios de los maestros, ¿no? Sobre todo a fin de año, cuando se va cerrando el ciclo escolar y que normalmente los maestros dan alguna retroalimentación, ¿no? Ir rescatando esos datos, esa información para más adelante. Perfecto, gracias por sus respuestas. Seguimos con la siguiente pregunta que hizo Ale. Dice, ¿cómo manejan cuando la persona no es apta para la carrera que quiere estudiar? Se lo notificamos. Yo sí les digo, más una cuestión de aptitud es si, por ejemplo, no tiene esa capacidad intelectual, se le hace ver. Y si si se pueden hacer ejercicios como para poder remontar eso, por ejemplo, cuando la cultura general no es muy buena y hay carreras que sí requieren una cultura general muy amplia, pues digamos que se puede remontar haciendo lecturas de páginas de internet que les interesen, revistas también del tipo que les interese, ¿no? Pero hay veces que eso no es posible. Por ejemplo, una persona que quiera hacer animación y no sepa dibujar y no tenga interés por las computadoras, pues sí hay que confrontarle esto, ¿no? O sea, cómo es algo que quieres hacer y no lo puedes hacer y no lo quieres hacer. Es una gran confrontación que les lleva así como a despertar y decirles, oye, ¿sabes qué? Que lo único que estás logrando, digo, esto ya se lo decimos después de un rato, es que te estás topando con pared y frustrándote. Entonces, es momento de voltear hacia otro lado y ver cuáles son las aptitudes que sí tienes, y si no sabes qué hacer, bueno, para eso estamos aquí. Muchas gracias, Héctor. Aquí la siguiente pregunta la hace Cristila y dice, ¿se puede hacer un estudio de orientación vocacional más adelante en la carrera profesional? ¿Cómo se adaptaría el análisis? Bueno, queriendo como entender la pregunta es, una vez que ya se empezó la universidad y que en algún momento se quiere hacer el estudio de orientación vocacional, sí se puede, y yo creo que serían las mismas fases, ¿no? El mismo proceso de entrevista, de aplicación de evaluaciones, de integración, elaboración del reporte y entrega de resultados, porque a fin de cuentas lo que estaríamos evaluando, el foco sería para ver habilidades, intereses, motivaciones contra la carrera que se está estudiando, ¿no? Entonces, pues realmente sería, desde mi punto de vista, el mismo proceso. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes aquí cómo puede haber un momento de duda cuando se acaba la carrera.
¿Y ahora qué voy a hacer? Si hice la carrera correcta o no, esa es una. Otra, quiero estudiar un posgrado. ¿Me conviene estudiar un posgrado en lo mismo que estudié o en algo más que complete mi formación? ¿Me puedo esperar a, no sé, a cuestiones personales de viaje, matrimonio, etcétera? ¿O ya es el momento de hacerlo? Entonces, para ello serviría una orientación en este momento, ya después de haber concluido una licenciatura. Muy bien. Claro, ¿Tenemos muchas otra gracias. pregunta? Sí. Sí, tenemos más preguntas. Nada más quería agregar a lo que dijiste, que creo que para este tipo de situaciones es importante ver si la persona quiere seguir en el camino en donde empezó su carrera o si quiere hacer un cambio. Más que nada porque pues, hemos visto clientes que nos dicen como, no, quiero hacer algo totalmente diferente, o alguien que te dice como, quiero seguir en este camino, pero quiero hacer algo más específico. Entonces, también depende de, pues, de cada caso. La siguiente pregunta es de Leonardo. Dice, gracias por la información, muy interesante y muy útil. Dice, ¿qué hacen si llega alguien que no puede llevar a cabo su pasión o vocación por enfermedad o alguna limitación física? Dau. Pues justamente creo que el estudio se enfocaría a la parte positiva, ¿no? ¿Qué es lo que sí puede hacer? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus destrezas, sus potencialidades? Y con eso encaminarlo a ver, pues dependiendo también, como decía Tami, ¿no? Dependiendo el caso, dependiendo la situación, pero justamente es como trabajar hacia la parte positiva, hacia la parte constructiva y hacia la parte en donde podamos encontrar un objetivo, ¿no? Para esa persona. Sí. Aquí pensaríamos en capacidades diferentes y también pensaríamos en la pregunta que nos hacían hace un momento de una aptitud baja en cierta área, ¿no? Así como abrir el campo, porque también vemos en estas personas un interés muy fijo, pero muy limitado. No han explorado y son personalidades un poco más rígidas que están muy fijas en una idea. Entonces la cuestión es abrirles el panorama, no decirles que no en un primer momento, pero decirles que vamos a explorar en las siguientes sesiones, abrimos el panorama de las preferencias y ahí es cuando dicen, ah, también me gusta esto, también me gusta lo otro, y llegar a una elección satisfactoria. Muy bien, la siguiente pregunta también es de Leonardo. Creo que se contestó un poco con otra pregunta, pero no sé si quieren agregar algo. Comenta, ¿qué ejercicios recomiendan que podamos hacer con chicos entre 11 y 13 años para que comiencen a descubrir su vocación? Sí, era la que ya habíamos platicado antes, ¿verdad? Como que coincidió la pregunta. Y una otra última pregunta de parte de Facebook. Comentan aquí, ¿qué consejo darían para una chica que quiere estudiar comunicaciones y su familia es de ingenieros? Pues que siga su corazón, no es cierto. Aquí hay que ver cuáles son las aptitudes que tiene y por qué se quiere diferenciar. ¿Dónde está el área? O sea, si ve a todos en cierto nivel y dice, yo quiero ser diferente. Otra vez, si fuera una familia tan rígida que no permite el estudio de otra carrera, que no le brinda opción, no la hubieran llevado a orientación vocacional. Ahorita recordé un caso de una chica cuyo papá, mamá y hermano mayor habían estudiado medicina y que a todos les había ido
ya saben, con mención honorífica y summa cum laude, investigadores, padre y hermano, y pues ella no, ella era una estudiante promedio en la escuela y pues ella quería otra cosa. Sí le llamaba la atención la medicina porque iba al consultorio de la mamá y jugaba y cuando estaba en la secundaria pues iba y pesaba, medía y todas esas cuestiones como previas, ahí como que jugaba un poco, pero no le interesaba y era sí un poco mucho mejor dicho, de diferenciación de la familia, en primera yo no le voy a entrar a sus estándares de el cielo es el límite, y tampoco voy a pelearme con mi mamá, que era como una pelea ahí por estudiar, no estudian. Entonces, ahí dijo ella, yo voy a estudiar otra cosa, venía confundida, hizo una elección mala y entonces ya después ya le recomendamos algo que sí le fuera bien. Sí, y en ese caso yo con más énfasis y con más fuerza recomendaría hacer un estudio para identificar desde dónde viene esa inquietud, ¿no? Por esa carrera. Evidentemente, pues yo pensaría que tiene ciertas habilidades creativas, de relaciones interpersonales, imaginativas, artísticas, ¿no? Y tener todos los elementos, toda la información para poder, uno, estar bien segura, ella, tomar esa decisión, y dos, para poder también dar sus argumentos a la familia, ¿no? Porque, pues sí, evidentemente, pues si todos tienen cierto perfil y todos estudiaron esa carrera, pues iba a llegar un momento en que la van a cuestionar, ¿no? De, oye, pues todos somos médicos, ¿no? O todos somos ingenieros, pues tú también. Entonces, tener bien claro por qué sí y por qué no, para poder presentar sus argumentos y defender su decisión. Claro, como comentas, Laura, creo que al final es decirle al cliente que ahí sí es la decisión de ella y que tiene que saber diferenciar entre las expectativas que tienen, por ejemplo, la familia o los papás de ella y en lo que realmente quiere hacer. Y luego es muy difícil que un adolescente se llegue a dar cuenta de ese tipo de cosas porque ya está muy como internalizado. Sí. Y bueno, al final nada más les voy a leer los comentarios que les pusieron. La maestra Yasmina Aguilar puso muchas gracias Héctor y Laura. Una gran profesión, es una delicia escucharles y aprender siempre de ustedes. Leonardo dice muchas gracias por su tiempo, conocimiento y experiencia. Muchas Y gracias. aquí por Facebook dicen muy buena exposición, felicidades. Y dice Gracias. Carmis, muy interesante, muchas gracias. Saludos, Carmen. Así, esos fueron los comentarios. Así que para terminar, te queremos dar las gracias a ti, Laura, por aceptar nuestra invitación aquí para la psicocharlas CENIT. Y muchas gracias a todo el público que nos vieron y que estuvieron haciendo sus preguntas y dudas y comentarios. Acá también un último comentario de Cristila puso muchas gracias y de Marco Lozano puso felicidades muy profesionales y buenos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Tami. Gracias. De qué a ustedes. Muchas gracias a todos y buenas noches. Los esperamos en las siguientes psicocharlas de CENIT cada martes a las 8:30. Y bueno, aquí estamos para servirles cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Muchas gracias, noches. Lau. Muchas gracias, Tami. Buenas noches. Gracias.